El vasto vacío del espacio rodeó al capitán Orión, quien lo miró mientras pilotaba su pequeña nave de carga a través del borde exterior de la Confederación Galáctica. Un viajero experimentado y exsoldado, Orión había dejado atrás el caos de la vida militar desde hacía mucho tiempo y prefería la tranquilidad de la soledad del espacio a la política de la galaxia, pero su viaje pacífico estaba a punto de tomar un giro drástico. Los escáneres de Orión se iluminaron con una señal de socorro de emergencia. Era débil, casi al borde de la detectabilidad, pero estaba allí. Un grito de ayuda en contra de su mejor juicio. Cambió el cursor hacia la señal mientras se acercaba al contorno de una pequeña nave maltratada que apareció en su pantalla de visión. Era un modelo más antiguo, claramente desgastado por el uso excesivo y plagado de daños. Esto no se ve bien. Orión murmuró para sí mismo mientras acercaba su nave. Saludó a la nave, pero no hubo respuesta. Fijó sus coordenadas. Inició un procedimiento de traque. Rápidamente se puso en forma a bordo del barco mientras la esclusa de aire se sellaba y la puerta se abría con un silbido. Un extraño silencio inquietante llenaba el aire. La nave parecía abandonada al principio. Las luces parpadeaban intermitentemente. Los sistemas apenas se mantenían unidos, pero un sonido suave, un grito resonó desde lo más profundo. Orión siguió el ruido hasta que se topó con un pequeño compartimento. Allí sentado en la esquina había una mujer y un niño. La belleza etérea de la mujer inmediatamente captó su atención. Cabello largo y piel suelta azul pálido brillante, y ojos que brillaban como estrellas. Apretaba a su hijo con fuerza contra su pecho. Ambos lucían exhaustos y asustados. ¿Quién eres tú?, preguntó Orión con cautela, aunque su voz se suavizó al ver al niño que no parecía tener más de 5 o 6 años. La mirada de la mujer se levantó para encontrarse con la suya. Por favor, susurró su voz apenas audible. Ayúdanos. Sin dudar, Orión se acercó arrodillándose para ellos. La mujer era claramente un extraterrestre, pero no cualquier extraterrestre. Su ropa, aunque estaba rota y sucia, la insignia de la realeza y la princesa alienígena, probablemente la niña que estaba temblando, se parecía a su madre, pero con rasgos más suaves y humanos. Soy el capitán Orión Locke, dijo suavemente. Recibí tu señal de socorro. ¿Quién eres? Soy la princesa Viala, respondió la mujer, su voz ganando fuerza mientras agarraba a su hija de manera protectora. Y esta es mi hija Lía. Hemos estado huyendo perseguidas. Por favor, no tenemos ningún otro lugar a donde ir. La gravedad de la situación se acomodó cuando Oran se dio cuenta de cuán peligroso era esto. Una princesa alienígena huyendo con su hija. Estaba segura de estar involucrada en algo mucho más complejo de lo que quería enfrentar. Aún así, el miedo en los ojos de Viala se agitó algo dentro de él. ¿Por qué está siendo perseguida?, preguntó Viala. Respiró profundamente. Traicioné a mi gente. Mi matrimonio con un tirano despiadado fue arreglado para solidificar una alianza, pero no podía permitirle que criara a mi hija. Escapé con ella, pero ahora sus fuerzas nos están rastreando. No se detendrán hasta encontrarnos, Orión. La mente se aceleró. Había oído hablar de esas alianzas antes. Los matrimonios forzados entre poderosas casas alienígenas a menudo resultaban en crueldad y explotación. No podía dejarlos así, pero aceptarlos lo pondría en grave peligro. Puedo llevarte a un lugar seguro, pero necesito saber en qué me estoy metiendo, Orión dijo con voz firme. Viala lo miró con desesperación en sus ojos. Haré lo que pidas, cualquier cosa, solo protege a mi hija. Tómame como tu concubina. Si llega a eso, te serviré, pero por favor, sálvala. Orión se sorprendió por la oferta, pero la urgencia en su voz dejó en claro que esta no era una propuesta casual. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hija, incluso si eso significaba sacrificar su propia libertad. Déjame sacarlos a los dos de aquí. Primero, Orión respondió poniéndose de pie y ofreciendo su mano. Ya resolveremos el resto más tarde mientras regresamos a su nave. El de lo que acababa de acordar se instaló en su mente: una princesa alienígena fugitiva, y su hijo huyendo de un tirano que no se detendría hasta que los recuperara, y ahora, de alguna manera, Orión estaba en medio de todo. Capítulo 2. Comienza la persecución. De regreso a bordo de su nave, guió a Viala y a su hija Lía a las pequeñas habitaciones tenuemente iluminadas del SS Vanguard. El aire en el interior era denso por la tensión mientras los ojos cansados de Viala escaneaban los humildes alrededores. La niña se aferró fuertemente a su madre. Sus pequeñas manos agarraban la túnica de Viala como si dejar ir permitiera que los peligros del exterior se abalanzaran y los tomaran. Los cuartos eran modestos, apenas había espacio suficiente para algunas pertenencias personales y una pequeña cuna, pero después de lo que habían soportado, se sentía como un santuario. Puedes descansar aquí, Orión dijo haciendo un gesto hacia la cuna con un asentimiento. Nos dirigimos a una zona neutral. Estarás a salvo allí por un tiempo, pero deberías dormir un poco mientras puedas. Viala estaba exhausta y Enech se acercó levemente en agradecimiento y guió suavemente a Lía hacia la cuna. La piel azul pálida de la niña era casi translúcida en la poca luz. Los grandes ojos de la niña miraban a Orión con una mezcla de curiosidad y miedo. Su pequeño cuerpo temblaba con el peso de su reciente experiencia.
Biala se acostó al lado de su hija y pasó sus dedos por el sedoso cabello de la niña, tratando de calmarla. Gracias, Biala susurró. Su voz era apenas audible, aunque estaba cargada de emoción. Su oferta anterior todavía flotaba en el aire como una carga tácita. Se había ofrecido a sí misma, en cuerpo, alma y libertad, un cambio de seguridad para su hija. Había puesto todo a los pies de Orión y, sin embargo, todo lo que podía pensar era en lo profundo que esto lo llevaría a la mira de una disputa intergaláctica. Cuando los dejaron para descansar, Orión regresó a la cabina, aunque su mente estaba nublada por la preocupación al ver a una princesa fugitiva, y a su ser hijo de una poderosa casa real no era un asunto menor, no era solo una misión de rescate, era un acto de desafío contra uno de los señores de la guerra más peligrosos de la galaxia. Incluso con su experiencia militar, no podía ignorar la gravedad de la situación. Había estado volando bajo el radar durante años, contento con sus viajes de carga y ocasionales misiones en solitario. Ahora, de repente, estaba enredado en algo mucho más grande que él. Sentado en la cabina, Orión tecleó algunos comandos en la consola para poner en línea los escáneres de la nave. Su instinto le decía que los problemas lo seguirían, pero necesitaba confirmarlo. El radar comenzó su lento barrido del espacio circundante. Las líneas se dibujaban y se acercaban con cada pasada. Por un breve momento, todo parecía estar despejado. No había naves al alcance. No había amenazas inmediatas en el horizonte, pero luego apareció un punto en el borde de la pantalla. Comenzó como una señal débil, apenas perceptible, pero los ojos bien entrenados de Orión reconocieron los signos reveladores de una nave de guerra. Su estómago se hundió, observó cómo la señal se hacía más fuerte, moviéndose hacia su posición con una velocidad alarmante. «Maldita sea», murmuró en voz baja. Sus dedos trabajaron rápidamente los controles para obtener una lectura más detallada. El código de identificación de la nave apareció en su pantalla, una nave de guerra imperial, uno de los mejores Tyrant King. Orión giró en su silla, levantando los protocolos de defensa de la nave. Había instalado algunos modificaciones desde que dejó el ejército, pero nada que pudiera enfrentarse a un buque de guerra imperial. El SS Vanguard era rápido y resistente, pero en un tiroteo directo no duraría mucho. El intercomunicador cobró vida cuando la nave enemiga lo saludó con una mueca. Orión abrió el canal C. «Este es el capitán O. Locke del SS Vanguard, identifíquese», exigió, aunque ya sabía la respuesta. Una voz metálica profunda respondió fría e insensible: «Capitán Locke está albergando a un fugitivo del Imperio Galáctico. Ríndase, princesa Biala. Y a su hijo inmediatamente y su vida será perdonada. No tiene posibilidad de escapar». La amenaza flotaba en el aire, palpable en ella certeza. Orión apretó su agarre en la palanca de control, su mandíbula apretada mientras miraba hacia las habitaciones donde descansaban Biala y Lea. Había tratado con matones como este antes, y sabía que rendirse nunca fue la opción segura. Lo hicieron para que lo lamente, pero no planeó al entregárselos. Orión respondió con voz firme a pesar de la tensión: «Ahora están bajo mi protección». «Eres un tonto», el capitán respondió con voz desprovista de cualquier emoción. «No puedes comprender el poder. Si te opones a la flota imperial, te aplastaremos. Como un insecto, tomaremos a la princesa y a su hijo por la fuerza y morirás. Por tu insolencia». La conexión se cortó. De repente, Orión dejó solo con el peso de las palabras. Inhaló profundamente. Su mente corría. No había razonamiento. Con ellos, querían a Biala y Lea, y no se detendrían ante nada para llevárselas. Si quería sobrevivir, necesitaba actuar rápidamente. Presionó una serie de botones en el panel de control para activar los sistemas defensivos de la nave. Los escudos cobraron vida y emitieron un tenue brillo sobre el agujero, pero sabía que los escudos no durarían mucho contra una nave de guerra imperial. Tenía que pensar en grande. Levantó las cartas de navegación y escaneó los sistemas cercanos en busca de alguna esperanza de refugio. Sus ojos se posaron en un grupo de asteroides densos a solo unos años luz de distancia. Era una posibilidad remota, pero el campo de asteroides podría proporcionar la cobertura que necesitaba para evadir la nave imperial. Sería arriesgado un movimiento en falso, y podrían hacerse añicos, pero era mejor que quedarse quieto y esperar a que volaran en pedazos mientras trazaba un curso hacia el campo de asteroides. Las alarmas de proximidad sonaron. La nave de guerra había fijado su posición y se acercaba. Rápidamente Orión sintió que el frío agarre del miedo se apretaba en su pecho, pero lo hizo a un lado. Había sobrevivido a peores probabilidades. Antes de tomar los controles de la nave, Orión aceleró a toda velocidad. Los motores rugieron mientras la SS Vanguard avanzaba. La nave de guerra imperial le dio a Chase su enorme volumen, apareciendo como un depredador en la oscuridad del espacio. La primera andanada de explosiones de energía brotó de sus cañones, brillantes rayos de plasma atravesando el
Vacío. Orión viró bruscamente a la derecha esquivando por poco el alto fuego, murmuró para sí mismo moviendo las manos con precisión practicada sobre los controles. La nave se tambaleó cuando otra descarga de rayos de plasma explotó cerca enviando ondas de choque a través del agujero dentro de las habitaciones. Viala sostuvo a Lea cerca, mientras la nave se balanceaba violentamente. La niña gimió, enterrando su rostro en el costado de su madre. El corazón de Viala se aceleró pero permaneció calmada por fuera por el bien de su hija. Orión empujó la nave con más fuerza zigzagueando a través del espacio mientras la nave de guerra continuaba su asalto implacable. Podía ver el campo de asteroides acercándose, rocas masivas cayendo a través del espacio, sus formas irregulares proyectando largas sombras a través de las estrellas. Era un peligroso laberinto de piedra y metal, pero era su única esperanza. Mientras se acercaban al campo, la nave de guerra continuó su persecución enviando naves de combate más pequeñas para atraparlos. Los Nimble Fighters entraron y salieron disparados acribillando a la SS Vanguard con fuego láser. Orión maldijo en voz baja, sabiendo que no podía deshacerse de todos ellos. Disparó de nuevo, pero las armas de su nave no eran rival para la pura potencia de fuego de los cazas imperiales. Una explosión sacudió la nave y saltaron chispas de la consola cuando uno de los láseres se conectó con el casco. Los escudos sostenían, pero no durarían mucho más. Vamos, vamos, Orión murmuró con los ojos fijos en el campo de asteroides. Con un empujón final, el SS Vanguard se lanzó al campo de asteroides evitando por poco un enorme trozo de roca que se interpuso en su camino. Los cazas imperiales lo siguieron, pero el campo era traicionero. Las rocas caían en todas direcciones creando un laberinto caótico que incluso los mejores pilotos tendrían dificultades para navegar. Orión maniobró la nave con precisión esquivando entre los asteroides mientras los cazas luchaban por mantener el ritmo. Una caza tocó una roca que giraba fuera de control antes de estrellarse contra un asteroide y explotar en un destello brillante de fuego y escombros. La nave de guerra era demasiado grande para seguirla de cerca. Retrocedió disparando ráfagas esporádicas al campo, pero con los asteroides cambiando constantemente, era difícil obtener un tiro claro. Orión aprovechó el caos que empujaba al SS Vanguard más profundamente en el campo donde las rocas eran más densas dentro de la cabina. La tensión era espesa. Las manos de Orión estaban firmes, pero su mente corría con cálculos. Necesitaba un plan de hecho. Como la nave de guerra no se rendiría fácilmente y si escapaban del campo de asteroides, sería solo cuestión de tiempo antes de que el Imperio enviara más naves tras ellos. Nos hemos ganado algo de tiempo, murmuró, sus ojos escaneando los sensores en busca de cualquier señal de persecución. Por el momento, parecía que habían perdido la nave de guerra, pero sabía que no duraría. Orión se reclinó en su silla, sus pensamientos se dirigieron a Viala y Lea. Esto no era solo un escape simple, el Imperio los quería lo suficiente como para enviar una nave de guerra entera tras ellos, y dudaba que se detuvieran con solo una nave. Lo que sea que Viala hubiera hecho para enojar al rey tirano, los había puesto a todos en grave peligro, pero ahora que estaban en su nave no había vuelta atrás. Capítulo 3. Susurros y consecuencias. Los días posteriores a la cena inesperada de Nathan con Catra fueron todo menos tranquilos. Los susurros se extendieron como un incendio forestal por toda la academia, llevada por estudiantes de todos los rincones de la galaxia. Fue como si toda la academia hubiera contenido colectivamente la respiración, esperando el resultado de esta pareja tan improbable. ¿Escuchaste que el humano en realidad llevó a Kat a cenar? Escuché que ella ni siquiera lo rechazó. ¿Qué significa eso? Tal vez sea una cuestión de Thinus, tal vez en realidad no ven a los humanos como indignos. Los rumores variaban enormemente, pero una cosa estaba clara. Todos hablaban sobre Nathan. Kate se convirtió en una extraña mezcla de leyenda y curiosidad y, aunque estaba acostumbrado a mezclarse con la atención, ahora lo seguía a todas partes a donde iba. Nathan trató de mantener la cabeza baja. Después de todo, solo había sido una comida. Seguro que disfrutaba de la compañía de Kra, pero no se hacía ilusiones sobre lo diferentes que eran. Aún así, la academia no iba a dejar pasar esto. Mientras Nathan caminaba por los pasillos, notó las escaleras, las miradas de reojo que algunos de sus compañeros le dieron en señal de aprobación, mientras que otros sonrieron con incredulidad. Incluso había susurros en los comedores de que Catra había sido vista preguntando sobre la cultura y las tradiciones humanas, algo de lo que no se había oído hablar antes. Nathan estaba sentado en uno de los salones compartidos unos días después, repasando sus apuntes para un próximo examen de ingeniería, cuando Mark y Rachel se acercaron a él con sonrisas traviesas, así que Mark comenzó a sentarse junto a Nathan. Te has convertido oficialmente en una leyenda. El humano que se atrevió a pedir salir. Catra, sabes que estoy empezando a pensar que podría ser la persona más valiente. Rachel se rió y se sentó en el brazo del sofá. O las personas más locas todavía están esperando que ella te recase en algún ritual dramático. Nathan puso los ojos en blanco, pero no pudo evitarlo. Pero sonríe, chicos, no es tan importante. Fue una cena.
Ella solo estaba siendo educada. Rachel levantó una ceja. Educada. ¿Desde cuándo haces algo solo para ser educado? Mark intervino con su sonrisa ensanchándose. Sí, no lo hijo. Exactamente conocida por su hospitalidad y su palabras, tienes a toda la clase guerrera preguntándose qué hiciste para impresionarla. Nathan negoció con la cabeza. No lo hice nada especial, solo la invita a cenar. Supongo que tenía curiosidad, eso es todo. Rachel se cruzó de brazos. Bueno. Lo que sea que hayas hecho, cierto, tienes a la academia zumbando. Nathan suspensó, sabiendo que no dejarían el tema. Mira. Solo estoy tratando de sobrevivir a mis clases, aquí pase lo que pase con Catra lo resolveré sobre la marcha, pero Nathan no era el único que sintió el peso de la atención de la Academia CTH, también se había encontrado en el centro de una tormenta inesperada. En las interacciones culturales de Trus con otras especies eran a menudo formales y estrictamente profesionales. La idea de formar cualquier conexión personal con alguien que no era delgado y mucho menos un humano era prácticamente inaudita, y sin embargo, Catra había aceptado la invitación de Nathan. No había pensé mucho en eso en ese momento, era una comida sencilla, pero ahora ella podía sentir los ojos de sus compañeros observándola más de cerca que nunca. Sus compañeros de clase en particular se habían vuelto inusualmente distantes. Siempre había sido respetada e incluso admirada, pero ahora había un cambio sutil. Las conversaciones se volvieron forzadas y hubo momentos en que sus compañeros de intercambiaban estudios van miradas. Cuando ella entró en la habitación una noche mientras Catra estudiaba en la biblioteca de la academia, un grupo de guerreros de ahí se le acercó. Eran compañeros de estudios, pero su presencia tenía un aire de confrontación. Su líder, un delgado alto e imponente llamado Querrell, dio un paso adelante con los brazos cruzados. Catra Querrell comenzó, su tono estaba lleno de desaprobación. Hay preocupaciones. CTH levantó los ojos de su tableta de datos y se encontró con su mirada fríamente. Preocupaciones sobre lo que los ojos de Querrell se entrecerraron sobre sus asociaciones recientes, específicamente con el humano. Citra mantuvo su expresión neutral, aunque un destello de irritación se encendió dentro de ella. Nathan Cade es un compañero de estudios. Nuestra interacción era académica. El labio de Querrell se curvó. La palabra ligeramente académica se ha extendido. Catra, la academia es un hervidero de historias de tu comida compartida. Los Trus no pueden permitirse ser vistos asociándose demasiado de cerca con especies más débiles. Los ojos de KTH brillaron con ira, aunque su tono permaneció tranquilo. Nathan no es débil, es poco convencional. Sí. Pero encuentro eso refrescante. Querrell se burló. Por estás encima de cuentos escarceos. Nuestra gente siempre ha mantenido un estándar de excelencia y humanos. CTHR se puso de pie abruptamente, su postura rígida con autoridad suficiente. Yo decidiré quién es digno de mi compañía, no tú. Querrell. Hubo un silencio tenso mientras Querrell y su grupo intercambiaban miradas inquietas. La reputación de Kra tenía peso incluso entre su propia gente, aunque Querrell parecía dispuesto a discutir más. Finalmente pasó dando un sentimiento rígido antes de darse cuenta de la vuelta cuando se fueron. Citra sintió que la tensión desaparecía de sus hombros. No se había dado cuenta de cuánto mucha presión se había estado acumulando a su alrededor desde esa fatídica comida con Nathan, pero ahora más que nunca estaba decidida a forjar su propio camino. Mientras Nathan era ajeno a las corrientes políticas subyacentes que sus acciones habían provocado. Al día siguiente, mientras se abría paso por los pasillos de la academia, se encontraron acorralados por un grupo de estudiantes que no reconoce. No eran delgados, pero se comportaban con el mismo tipo de arrogancia. El más alto entre ellos era un alienígena reptil con dientes afilados y escamas brillando bajo el corredor. Luces avanzaron bloqueando el camino de Nathan. Así que tú eres el humano que piensa que es digno de Catra, ¿eh? El alienígena se burló, su voz goteando burla. Nathan parpadeó, echó un vistazo atrás. Digno, solo le invita a cenar. ¿Cuál es tu problema? El alienígena se rió con un sonido áspero y chirriante. ¿Tú no lo entiendes o sí? Catra no es alguien a quien puedes simplemente invitarla a salir. Ella está fuera de tu liga. Humano, no perteneces al mismo espacio que ella. La mandíbula de Nathan se presiona. ¿Quién eres tú para decidir eso? El alienígena reptil se inclina más cerca, sus dientes afilados, dientes destellantes. Alguien que conoce su lugar en la galaxia. Tú, por otro lado, eres solo un pequeño terrícola que se ha vuelto demasiado atrevido para su propio bien. Los puños de Nathan se apretaron, pero mantuvo la calma. Creo que eso lo debe decidir Citra, no tú. Antes de que la situación pudiera escalar, una voz familiar atravesó la tensión. Eso es suficiente. Citra apareció al final del pasillo, sus ojos violetas agudos y dominantes. El alienígena reptil se puso rígido, claramente intimidado por su presencia. Sin decir otra palabra dio un paso atrás y se deslizó lejos. Sus compinches lo seguido de cerca. Citra se acercó a Nathan, su expresión ilegible. ¿Estás bien? Nathan exhaló asintiendo. Sí, estoy bien, gracias. Los ojos de Kun se suavizaron solo por un momento. Parece que mi asociación contigo ha causado algo de inquietud. Nathan se rascó la nuca torpemente. Sí, me di cuenta de que no quiso causar problemas. Siddharth inclinó ligeramente la cabeza, su mirada fija en él. No lo hiciste, simplemente no logran entender lo que veo. Nathan levantó una ceja. ¿Y qué es eso? Los labios de Kata se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa.
Que los humanos son mucho más interesantes de lo que inicialmente pensé. Capítulo 4. Rompiendo barreras. En las semanas que siguieron la relación de Nathan y Kra continuó evolucionando mucho para sorpresa de la academia. Compartieron más comidas, estudiaron juntos en las vastas bibliotecas de Sor Prime, y participaron en debates que cubría todo, desde la política interestelar hasta la ética de la inteligencia artificial. A medida que la tensión a su alrededor crecía, también lo hacía su entendimiento mutuo a pesar de la creciente presión de sus compañeros. Citra se sintió atraída por la naturaleza sencilla de Nathan. Los humanos tenían una cualidad única de la que su propia especie carecía: la voluntad de desafiar lo desconocido sin miedo al fracaso o al rechazo. Con Nathan no tenía que mantener la fachada perfecta de Truth. Podía ser ella misma. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta creciente amistad. La academia, una institución construida sobre la cooperación entre especies, de repente se encontró tambaleándose al borde de una batalla ideológica. Los estudiantes de Truth en particular se habían vuelto cada vez más vocales sobre lo que veían como la traición de Kat a los valores de su gente. Una noche, mientras la academia se preparaba para su gala anual de diplomacia interspecies, Nathan se encontró parado frente a la academia. Del espejo del dormitorio, ajustando el atuendo formal que había alquilado para el evento, era muy diferente a su ropa informal habitual, y se sentía incómodo con el rígido traje de cuello alto. ¿Por qué estoy haciendo esto?, de nuevo murmuró para sí mismo mientras jugaba con los botones. «Te ves ridículo», bromeó Rachel, desde la puerta apoyada contra el marco con una sonrisa. Se había detenido para ver cómo estaba antes de dirigirse a Gaia ella misma. Nathan gimió. «Sí, me siento ridículo. ¿Por qué acepté ir a esta cosa?». La sonrisa de Rachel se ensanchó. «No sé, tal vez porque cierta tal belleza te pidió que fuera su invitada». Nathan se sonrojó. «No es así, somos solo amigos de Dash». Rachel lo interrumpió con una risa. «Nathan, he visto la forma en que la miras y, lo que es más importante, la forma en que ella te mira. No creo que ya sean solo amigos». El rubor de Nathan se profundizó, pero antes de que pudiera responder su tablero de datos sonó. Era un mensaje de Citra. «Nos vemos afuera del gran salón al anochecer. Tengo algo que discutir contigo». El corazón de Nathan dio un vuelo. Asintió con la cabeza a Rachel, quien le dio una mirada comprensiva antes de dirigirse a la gala. Respirando profundamente, Nathan se dirigió al gran salón. Cuando llegó, el cielo sobre Sar Prime era una mezcla brillante de colores mientras los soles gemelos se hundían por debajo del horizonte, proyectando largas sombras a través de las relucientes torres de la academia. CTHRA estaba parada en la entrada del gran salón vestida con el atuendo tradicional de su gente, un vestido plateado fluido que brillaba como las estrellas adornado con diseños intrincados que simbolizaban su linaje guerrero. Ella era impresionante y por un momento Nathan olvidó cómo hablar. Citra se las arregló para dar un paso adelante. «Te ves increíble». Kat lo miró con su expresión tranquila habitual, aunque había una en suavidad sus ojos que no había estado allí antes. «Gracias, Nathan». «Kate, te ves bastante aceptable tú mismo». Nathan rió nerviosamente pasándose una mano por el cabello. «Lo tomaré como un cumplido». Citra miró a su alrededor asegurándose de que estaban solos antes de hablar en un tono más bajo. «Te traje aquí antes del ala porque necesitaba hablar contigo en privado. ¿Hay complicaciones?». Nathan frunció el ceño con preocupación. «¿Complicaciones? ¿Qué está pasando?». Citra cruzó sus manos frente a ella, su mirada firme, pero seria. «Ha habido disturbios entre mi gente. Muchos no aprueban mi relación contigo. Ellos lo ven como un debilitamiento de nuestros valores, una traición a nuestras tradiciones». Querrell, y otros como él, había estado agitando el descenso. El corazón de Nathan se hundió. Sabía que sus interacciones levantarían cejas, pero no se había dado cuenta de cuán profundamente afectaba a Catra y su posición entre sus pares. «No quise causarte problemas. Si quieres». Dash Kuros lo silencia con una mano levantada. «Nathan, tomo mis propias decisiones y él decidió que vales la pena». Sabía que había una sinceridad en su voz que hizo que Nathan hiciera una pausa. Su pecho se apretó y antes de poder detenerse, tomó su mano. «CTH. No quiero que pierda nada por mi culpa». Sus ojos violetas se encontraron con los de él y por primera vez, Nathan vio algo en ellos que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. «No perderé nada», dijo con firmeza, «pero debemos enfrentarlas. Consecuencias de nuestra conexión esta noche. En la gala habrá quienes nos desafiarán». Nathan levantó una ceja. «Desafíanos. ¿Qué quieres decir?». La expresión de Kate se endureció levemente. Querrell emitió un desafío de combate formal en esta cultura. «Es una forma de resolver disputas de honor. Él cree que al derrotarme demostrará que mi asociación con un humano me ha debilitado. Si acepta el desafío debe ser peleado hasta el final». Los ojos de Nathan se abrieron. «¿No estás considerándolo seriamente o sí?». «Esto es una locura». Citra se acercó a su voz baja y seria. «Es mi deber proteger mi honor y el honor de mi gente, pero no peleo sin causa. Si acepto no es solo para defenderme, es para demostrar que mantengo mis decisiones». La mente de Nathan se planteó. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hubiera otra manera? Si Dat inclinara su cabeza. «¿Qué propone?».
Nathan respiró hondo sintiendo el peso del momento en la cultura humana. No arreglamos todo con el combate, a veces usamos palabras, tal vez podemos hablar con él, mostrarle que lo que tenemos no es una amenaza para nuestros valores, tal vez podamos hacerlo cambiar de opinión. La mirada de Kra se suavizó mientras miraba a Nathan, sus ojos buscando suyo. Es por un momento ella no dijo nada, luego finalmente ella se acercó levemente. Tal vez tenías razón, Nathan. Kate, hay más de una forma de pelear esa noche en la gala. Las tensiones aumentaron mientras los estudiantes reunidos observaban a Catra y Nathan. Entraron juntos, Querelle de pie con su grupo de guerreros. Thinus los miró con abierta hostilidad. Nathan, con su corazón palpitante, se acercó a Querelle. Junto a Catra podía sentir el peso de cientos de ojos sobre él mientras estaba de pie ante el imponente guerrero Thinus. Querelle, Nathan, comenzó con voz firme, sé que me ves como un extraño, alguien que no pertenece a tu mundo, pero no estoy aquí para desafiarte tradiciones, estoy aquí porque respeto a Catra, y respeto sus elecciones. Los ojos de Querelle se entrecerraron, pero antes de que pudiera responder, CTHR dio un paso adelante. Querelle afirma que mi asociación con Nathan me ha debilitado, pero te digo que esta fuerza no viene del aislamiento, viene de la comprensión de conexión. Nathan me ha demostrado que los humanos no deben ser subestimados. La habitación quedó en silencio mientras las palabras de Kath flotaban en el aire por un largo momento. Querelle no dijo nada. Su mirada se movió entre Nathan y Qatar, y luego, lentamente, bajaron los brazos. Puede que no esté de acuerdo con tus decisiones, Catra. Querelle dijo con voz a regañadientes, pero respetuoso, pero no puedo negar tu fuerza. Has tomado tu decisión y la respetaré. Querelle se dio la vuelta y se alejó, dejando a Nathan y Catra de pie en el centro del gran salón. Nathan exhaló un alivio que lo inundó. Se volvió hacia Catra, quien le dio una pequeña sonrisa de aprobación. Tenías razón, dijo suavemente. A veces las palabras son el arma más poderosa. Nathan sonrisa, contento de poder ayudar mientras la noche continuaba y la tensión en la habitación se aliviaba. Nathan se dio cuenta de que, si bien su viaje estaba lejos de terminar, habían dado el primer paso hacia algo más profundo. Citra ya no era solo una figura inalcanzable. Era alguien a quien él había llegado a cuidar. Acerca de y tal vez ella sintió lo mismo.